Un saludo a todos los bendecidos que nos visitan y que nos escuchan a través de nuestros medios sociales. Mi nombre es Walter Estrada y es para mí un placer y un privilegio poder compartir con ustedes algo del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es nuestra única intención edificar tu vida a través de la palabra del nuevo pacto, de la palabra del Evangelio del nuevo pacto, la revelación de nuestro Señor Jesucristo al apóstol Pablo, apóstol y maestro de los gentiles. En esta preciosa oportunidad que nos regala el Señor, quiero compartir con ustedes el tema titulado Sujetos a la justicia de Dios. Sujetos a la justicia de Dios, o más bien a la manera que Dios nos justifica. Debemos de sujetarnos a la justicia de Dios o a la manera que Dios nos justifica. Porque de esa sujeción, por decirlo así, de esa sujeción a esa justicia de Dios o a la manera que Dios nos justifica, depende realmente de nuestra salvación. Depende de nuestra justificación. Entonces, en otras palabras, bendecidos, nos debemos sujetar a la manera que Dios nos justifica para ser salvos. Nos debemos sujetar a la manera que Dios nos justifica para ser salvos. Quiero que por favor vayan a Romanos 10:1. Vamos a comenzar en Romanos 10:1 como base bíblica doctrinal. Romanos 10:1 dice: hermanos, ciertamente el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que ellos tienen celo de Dios. Nótese acá, bendecidos, que el apóstol Pablo ora para que Israel fuese o sea salvo. Quiere decir que a pesar de que ellos tenían la adopción, la gloria, los pactos, la ley, el servicio y las promesas de parte de Dios, no eran salvos. Y aquí más adelante te lo va a decir por qué. Porque no se sujetaban a la justicia de Dios. Pero sin embargo, cuando leemos en Romanos 9:1, dice lo siguiente: verdad digo en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema de Cristo por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales es la adopción, la gloria, los pactos, la ley dada y el servicio y las promesas. A pesar de que Israel recibió todas estas cosas, bendecidos, porque ellos recibieron el pacto, recibieron las promesas, de los cuales vino Cristo según la carne, dice Pablo. Sin embargo, en el capítulo 10, Pablo ora para que ellos puedan ser salvos. ¿Por qué? Porque no estaban sujetos a la justicia de Dios dentro del nuevo pacto. Y esa es la exhortación en esta oportunidad, que todos nos sujetemos a la justicia de Dios para salvación. Entonces en el capítulo 10 leemos nuevamente y dice: hermanos, ciertamente el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para su salvación. No eran salvos, bendecidos. Tenían la ley, tenían los pactos, tenían la gloria, tenían el servicio dentro del sacerdocio levítico. Tenía promesas, pero sin embargo no eran salvos. Y Pablo ora para salvación de ellos. Entonces dice: porque yo les doy testimonio de que ellos tienen celo de Dios, mas no conforme a conocimiento.
¿Cuál conocimiento es bendecido? El conocimiento del nuevo pacto, el conocimiento de la justicia de Dios. Eso es lo que ignoraban. Mira lo que dice el 3, porque ignorando la justicia o la manera que Dios nos justifica, ignorando la justicia o la manera de Dios justificarnos y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Cuando nosotros tratamos de establecer nuestra propia justicia a través de nuestras obras, pensando de que de esa manera nosotros podemos de alguna manera, valga la redundancia, justificarnos delante de Dios, entonces no nos estamos sujetando a la justicia de Dios o a la manera que Dios nos justifica. ¿Quiere decir, bendecidos, que no podemos ser ignorantes del nuevo pacto? ¿No podemos ser ignorantes de la manera que Dios lidia con nosotros, la iglesia hoy en día? Que obviamente es diferente a la manera que Dios lidiaba con el pueblo de Israel. En este nuevo pacto se establece una nueva manera para adquirir y ser considerados justos delante de Dios. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley. Quiere decir que cuando ellos estaban procurando establecer su propia justicia, quiere decir que estaban practicando la ley. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Porque Cristo es el fin de la ley. Quiere decir que ya las obras de la ley, los rituales de la ley, las ceremonias de la ley o cualquier tipo de obra que hoy en día tú quieras hacer, hay que ponerle fin a eso. Hay que ponerle fin a la ley, hay que ponerle fin a las obras, porque Cristo es el final de toda obra humana. Por lo tanto, era necesario ponerle fin a la justicia por medio de la ley para establecer la justicia por medio del creer o de la fe. Mira lo que dice acá, porque Cristo es el fin de la ley para justicia o ser justificado a todo aquel que cree. Esa palabra creer ahí, bendecido, significa confiar específicamente a Cristo el bienestar espiritual de uno. Confiar específicamente a Cristo el bienestar espiritual de uno. Quiere decir que cuando nosotros nos sometemos a la justicia de Dios, que es por medio de la fe de creer en Jesucristo, estamos diciendo que confiamos totalmente toda nuestra salvación en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros y no en nuestra necesidad o ignorancia y por ende procurar establecer nuestra justicia. Le ponemos fin a la ley, le ponemos fin a las obras y creemos o confiamos específicamente a Cristo nuestro bienestar espiritual. Que eso se traduce, bendecidos, a nuestro destino futuro espiritual, nuestro destino eterno. Lo ponemos en las manos de Jesucristo. Entregamos todo a Él, bendecidos. Creemos en la obra perfecta que Él hizo en la cruz del Calvario y confiamos plenamente en Él. Dice el verso 5, porque Moisés describe la justicia que es por la ley, que el hombre que aquellas cosas hiciere, vivirá por ellas. Entonces mira el contraste. Versículo 4, todo aquel que cree. Versículo 5, el que hiciere estas cosas. Bendecido, en el antiguo pacto se hacía, en el nuevo pacto se cree. El hacer es exterior, tienes que hacerlo con la carne. Cualquier obra que tú hagas, lo tienes que hacer en tu carne, exteriormente.
El que creyere es algo interior, es un nuevo nacimiento, es una obra de Dios porque Dios nos da el don de la fe, según Efesios. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, cuando nos sujetamos a la justicia de Dios por medio de creer en Jesucristo, somos salvos. Dice el 5 otra vez, porque Moisés describe la justicia que es por la ley, que el hombre que aquellas cosas hiciere, vivirá por ellas. Era una confianza en lo que las personas hacían. Era una confianza en cumplir la ley. Hoy en día, bendecidos, las personas ponen confianza o su confianza en sus obras. Muchos de ellos te dicen, yo creo en Jesucristo, yo creo en la gracia, pero puedo perder mi salvación. Pero necesito mantener y guardar mi salvación. Tengo que trabajar en mi salvación. Quieren establecer su propia justicia. Quieren ser lo que ya son y quieren tener lo que ya tienen. Ya eres salvo. Ya tienes la vida eterna en ti. Si crees en Jesucristo, si confías plenamente tu bienestar espiritual en Él. Mira el verso 6. Haciendo un paréntesis bendecido en el versículo 4 dice, porque Cristo es el fin de la ley. Esa palabra fin significa la conclusión de un acto o estado, terminación. La conclusión de un acto o un estado, o ponerle fin a algo. Entonces el verso 6 dice, mas la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo, que es algo imposible de hacer, ¿correcto? ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para volver a traer a Cristo de los muertos. Otra cosa imposible de hacer. En otras palabras, el ser humano no puede hacer ni una ni la otra. No podemos subir al cielo para bajar a Cristo y no podemos descender al abismo para traer a Cristo de entre los muertos. Tiene que ser una obra de Dios. Eso es lo que te está diciendo. Dice el 8 más, que dice, cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. La palabra de fe es la palabra la cual vas a escuchar y vas a creer. La palabra de fe. La información del nuevo pacto, la información de la gracia. Eso es lo que te está diciendo, bendecido. Quiere decir que la predicación del Evangelio es para que las personas lo crean, no para mandarte a hacer algo. Si tienes que hacer algo, lo único que tienes que hacer es creer. Esa es la condición para ser salvo, bendecido. Y aquí te lo va a decir. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Esa palabra confesar significa admitir, afirmar, declarar, reconocer. Es más, significa aún la palabra pacto. Quiere decir que si confiesas, que si admites, que si afirmas, que si declaras, que si reconoces al Señor Jesús. ¿Qué tenemos que reconocer del Señor Jesús? Lo que te dice en el contexto, lo que estamos leyendo, en el verso 4, Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Eso es lo que tenemos que confesar, que admitir, que creer, que declarar, que reconocer que Cristo Jesús es el fin de toda obra del hombre. Porque lo que Él hizo es perfecto, fue perfecto. Dice, y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Esa palabra creer significa corazón, pensamiento, mente en tu interior. Que si crees en tu corazón, algo lo cual nosotros no podemos alcanzar, ¿correcto? Ese cambio lo tiene que hacer Dios por medio de su palabra, por medio de su espíritu. Es una obra de Dios, bendecido. Tu salvación es una obra de Dios. Sujetaos a la justicia de Dios, sujetos a la justicia de Dios. Porque la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere,
o ponga su confianza específicamente a Cristo, el bienestar espiritual de nosotros, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Mira Romanos 3:21, por favor. Romanos 3:21. Vamos a comenzar desde el verso 20, por favor. Verso 20. Dice, por tanto, por las obras de la ley. Puedes quitar ley y dejar obras también, bendecido. Porque obviamente muchos de nosotros hoy en día no practicamos las obras de la ley mosaica. Pero muchas veces también tenemos la tendencia, la ignorancia, por estar mal informados, por ser mal enseñados. Vivimos por obras, bendecidos, vivimos inseguros de nuestra salvación. Las personas, tú les preguntas, si viene Cristo hoy en día, ¿te quedas o te vas? No saben qué decirte. Lo más seguro es que en su conciencia sientan que no se van. Porque viven por obras. Entonces, cuando vives por obras, te juzgas a ti mismo, tu conciencia, y comienzas a analizarte y a decir, bueno, ¿será que si el Señor viene hoy estoy listo? Porque estás viendo la justicia que tú has procurado establecer en tu vida, en vez de confiar plenamente en Jesucristo. Dice, por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne, en otras palabras, ningún ser humano, se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Esa es la razón por la cual Cristo le dio fin a la ley. Le dio fin a las obras de la ley. Le dio fin a los rituales de la ley. Y lo que hizo ahora es que cogió la justicia de la ley y la imputó en ti y en mí. Por eso es que en Hebreos dice que la escribió en nuestra mente y en nuestro corazón. Quiere decir que nosotros hemos recibido la justicia de una persona que cumpla a perfección la ley y por tanto se es declarado justo, pero sin haber obrado las obras de la ley, sino que Cristo lo cumplió por nosotros. Ahora nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo y esa justicia de la ley es dada a nuestro favor. Eso te lo dice Romanos 8, te lo voy a leer rapidito. Romanos 8:3, porque lo que era imposible a la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y por el pecado condenó al pecado en la carne, quitó la ley, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros. Bendecido, esa es la justicia de la ley. Sujetos a la justicia de Dios. Pone fin a la ley, pero te da la justicia como de alguien que cumplió la ley. Pero Cristo lo hizo por nosotros. Razones para estar agradecidos, ¿correcto, bendecidos? Debemos de ser hijos de Dios agradecidos. Dice, por tanto, por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Mas ahora sin la ley. ¿Por qué? Porque Cristo es el fin de la ley. La justicia de Dios se ha manifestado, siendo testificada por la ley y por los profetas. La justicia, digo, de Dios por fe, por creer de Jesucristo para todos y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia entre gentiles y judíos. Entre todos los que creen, entre todos aquellos que confían específicamente a Jesucristo, el bienestar espiritual y eterno de uno. 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, esta palabra es importante, bendecidos, gratuitamente. ¿Cómo no va a ser gratis si ya Dios hizo todo por nosotros? Qué lindo es Dios, ¿no? Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Bendecido, tú eres justificado por la gracia de Dios de una manera gratuita. No tienes que cumplir la ley mosaica,
No tienes que vivir por obras, tienes que vivir por la fe. No tienes que sentirte inseguro en tu relación con Dios. Ya la justicia de la ley fue cumplida en ti y en mí por medio de la fe en Jesucristo. Estamos libres. Estamos perfectos y completos en Él, bendecidos. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre o en su sacrificio, para manifestación de su justicia por la remisión de los pecados pasados por la paciencia de Dios, para manifestación de su justicia en este tiempo. ¿Cuál es nuestra función, bendecidos? ¿Cuál es nuestro deber? La exhortación del apóstol Pablo: sujetaos a la justicia de Dios. En otras palabras, lo que te está diciendo es: reposa en Él, vive por fe, confía en que lo que Cristo hizo fue suficiente para Dios justificarte por medio de creer en esa obra perfecta de Cristo, al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre para manifestación de su justicia. Él está manifestando su justicia. Si tú vives por la fe, Dios ha manifestado su justicia en ti. En otras palabras, Él te declara justo, por la remisión de los pecados pasados por la paciencia de Dios, para manifestación de su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y justificador de aquel que tiene fe en Jesús. Bendecido, esto está muy claro. Podemos ver claramente el contraste entre Romanos 10, 2, porque les doy testimonio de que ellos tienen celo de Dios, mas no conforme conocimiento. ¿Qué es lo que ellos ignoraban, bendecido? Ignoraban la justicia de Dios. Ignoraban que el fin de la ley es Cristo. Ignoraban que la justicia es por medio de la fe en Jesucristo. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, querían continuar viviendo bajo la ley mosaica. No se han sujetado a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Romanos 3:26, para manifestación de su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y justificador de aquel que tiene fe en Jesús. Él es el que nos justifica, bendecido. ¿Cómo nos justifica? Si vivimos por fe, si nos mantenemos firmes en la esperanza, entonces la justicia de la ley se cumple en ti y en mí, escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. La ley de Dios, la ley moral de Dios. No necesitamos hacer la parte de los rituales y sacrificios y obras, etc. No, es por medio de la fe en Él. Y el 27 es una pregunta lógica, ¿correcto? Y es una pregunta que nosotros debemos también de hacérnosla. ¿Dónde pues está la jactancia? Las personas que obran pueden jactarse. Las personas que confían no tienen de qué jactarse, bendecido. Y la jactancia en el nuevo pacto está excluida, está prohibida. No nos podemos jactar de absolutamente nada. Aún las buenas obras que nosotros podamos hacer fueron ya preparadas de antemano por Dios para que nosotros caminásemos en esas buenas obras. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Excluida queda por cuál ley? ¿De las obras? No, sino por la ley de la fe. La ley de la fe no nos permite jactarnos ni gloriarnos. Dice Pablo, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Así que concluimos: ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley, o sin las obras mosaicas, obras gentiles, obras paganas, obras que el hombre se ha inventado. No nos podemos justificar por medio de las obras.
Regresamos a Romanos 10 y terminamos bendecidos. Romanos 10, 10, por favor. Porque con el corazón se cree para justicia, para recibir la justicia, y con la boca se hace confesión para salvación. Quiere decir que cuando te pregunte, ¿cómo usted es salvo? Por la fe en Jesucristo. Eso es lo que significa. No quiere decir que tienes que pasar a un mal llamado altar porque ya no existen altares. En los altares se hacían sacrificios bajo la ley, ¿correcto? Y acabamos de comprender y entender de que la ley se acabó. No hay más sacrificios por los pecados. Entonces no significa que tienes que pasar a un lugar para hacer una confesión pública. Quiere decir que cada vez que te pregunten cuál es tu esperanza, tú siempre vas a decir que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de los muertos. Quiere decir que estás creyendo el testimonio de Dios en cuanto a Cristo se refiere, en cuanto al Mesías, en cuanto al enviado, y ahí está tu fe y la mía en esa obra perfecta de Cristo en la cruz. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel que en él creyere. Hiciere, creyere. Hacer exterior de la carne, acto carnal. Creer, interior. Nuevo nacimiento del corazón. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, todo aquel que confía específicamente en Cristo para el bienestar espiritual y eterno de uno, no será avergonzado o bendecido. Puedes vivir por fe. No tienes problema con eso, tranquilo, puedes vivir por fe, puedes vivir creyendo. En el nuevo pacto se cree y se recibe justicia. En un sistema de obras se tiene que hacer y sin embargo no recibe justicia. Porque no hay diferencia entre el judío y el griego, porque uno mismo es el Señor de todos, rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Más adelante te dice cómo creerán si no se les predican, cómo irán si no se les anuncia el Evangelio, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo en esta oportunidad maravillosa que nos da el Señor. Bendecidos, el llamado, la exhortación, el mensaje, la conclusión es de que nos sujetemos a la justicia de Dios o nos sujetemos a la manera que Dios nos salva y es por medio del creer. El que creyere no será avergonzado. Es nuestro deseo, es nuestro anhelo que tú puedas escuchar esta enseñanza, creer en Jesucristo como tu Señor y Salvador, confesarlo y creerlo en tu corazón de que Él es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Por lo tanto, quiere decir que Él venció la muerte y Él te puede dar entonces la vida eterna. Ese es el triunfo de Jesucristo sobre la muerte y eso es el testimonio de Dios, el cual debemos de creer. Si crees en Jesucristo, eres salvo. El segundo paso sería edificarte, llenarte del Evangelio, del conocimiento de la gracia, y por eso te invitamos a que continúes escuchando nuestros estudios, visitando nuestra página de internet www.salvosporlagracia.org y también que te inscribas a nuestra página o el canal de YouTube. Mi nombre es Walter Estrada y es para mí un placer y un privilegio poder compartir este evangelio maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendiciones.